¿Qué tal? Muy buena semana. Mi nombre es Luis Miguel Cano López. Soy asesor adscrito a la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me ha tocado la responsabilidad y el privilegio de estar en la organización, contribuir a que este curso de control difuso de convencionalidad con la Asociación Mexicana de Impartidores y de Justicia sea llevado ante ustedes, y por fin me toca el honor y la suerte de ser tutor en una de las unidades. Corresponde esta semana hablar del caso Radilla Pacheco y del expediente Varios 912/2010 resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un tema fundamental dentro de este módulo 5 dedicado al control difuso de la convencionalidad, a explorar cuáles son sus fundamentos y orígenes, porque en ese Varios 912 la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibe, acepta, incorpora en nuestro sistema la doctrina del control difuso. A estas alturas ya ustedes han repasado cuáles son los fundamentos de la obligatoriedad para practicar ese control difuso, tanto constitucionales como convencionales. Se les ha hablado con gran profundidad sobre la obligación de adecuar el marco interno al internacional como un fundamento primero de todo este ejercicio de control difuso. Por supuesto, también ya han hecho reparo en que las obligaciones de cara al derecho internacional público son también un pilar para que resulte obligatoria la práctica del control difuso, porque todo Estado tiene el deber de cumplir los compromisos internacionales que tiene, hacerlo de buena fe, procurar que se dé un efecto útil a las disposiciones de los tratados internacionales de los que es parte, y todo ello implica que, pues, en primer lugar, ajuste su derecho interno al internacional y no lo tome de pretexto para buscar inobservar sus obligaciones internacionales. Si ello es así, por supuesto, pues el control difuso de convencionalidad es un medio que tiene a su alcance cada autoridad del órgano de cualquier país para poder ajustar el marco interno con el marco internacional. Además de eso, seguramente se les ha hablado de los principios de supletoriedad y complementariedad, que justamente, si permiten a los estados resolver en una primera instancia las violaciones a derechos humanos antes de que las personas lleguen a instancias internacionales, es para que en esa sede interna pues puedan de nuevo ajustar su derecho interno con el internacional a través de herramientas como el control difuso. Sin duda, en la unidad de la semana anterior han visto la evolución en el plano interamericano de la doctrina del control difuso, cuáles han sido los primeros casos en los que se empezó a hablar de esta figura, cuáles son sus últimos desarrollos, y también seguramente se les ha destacado que desde el ámbito del Sistema Universal de Protección a los Derechos, el control difuso encuentra también orígenes que vale la pena conocer. También, dicho todo eso, es fundamental verlo desde la óptica constitucional. Y en la óptica constitucional, el fundamento para practicar un control difuso se halla de manera expresa con la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. La reforma de 10 de junio de 2011, por supuesto, al modificar el artículo primero constitucional y hacer algunas aclaraciones en sus artículos 15 y 105, añadiendo también la reforma de 6 de junio de 2011 en materia de amparo con las modificaciones a los artículos 103 y 107, nos da hoy un contexto sólido, normativo, a partir del cual podemos entender que el control difuso es obligatorio de practicarlo a toda autoridad, y con ello hacer una relectura del artículo 133 constitucional, volviendo al origen, al texto literal, en el que pues toda autoridad en el ámbito jurisdiccional de las entidades federativas habrá de preferir las normas que resulten más favorables de derechos humanos que su propia normatividad local, ¿no? La Constitución, los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, las leyes generales emanadas del Congreso de la Unión.
Pero insisto, este artículo 133 constitucional es uno de los fundamentos para practicar el control difuso, pero no se entendería sin el artículo 1 constitucional, sin ese reconocimiento a que los derechos que no son reconocidos pueden derivar de fuente constitucional, pero también de fuente convencional, es decir, de fuente internacional, de tratados de los cuales el Estado mexicano forme parte. Que se habrá de interpretar toda norma relativa a derechos humanos conforme a esa Constitución y tratados en la materia, siempre favoreciendo la mayor protección de las personas, y que existe una obligación de proteger y garantizar los derechos humanos frente a cualquier acto de autoridad en el ámbito de nuestras competencias. Si tenemos esas obligaciones, por supuesto, el control difuso de convencionalidad es una forma en la cual podemos atender el respeto a los derechos de fuente internacional para informar y completar nuestro marco normativo en sede interna. En artículos como el 15, donde se debe de cuidar que no haya tratados internacionales que violenten derechos humanos reconocidos en otras fuentes internacionales en la materia, tenemos un fundamento sólido para también practicar ese control difuso frente no solo a leyes ordinarias, leyes comunes, sino otros tratados internacionales que no contengan normas sobre derechos humanos. Y todo eso está muy bien, son los fundamentos normativos para practicar el control, pero el caso Radilla y el expediente Varios 912-2010 ha sido el vehículo, el puente a través del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ocupado todos esos referentes para dejar en claro la obligación para toda autoridad jurisdiccional de practicar ese control difuso. Es por eso que tiene un nivel destacado y una unidad propia este caso Radilla Pacheco. Ustedes encontrarán coincidencias, muchísimas coincidencias con material que ya han repasado a lo largo de este curso, pero el énfasis añadido es justamente porque ese es el momento culmen en donde México, desde la sede jurisdiccional, acepta la figura del control difuso de convencionalidad. Dirán, y lo dirán muy bien, que del Varios 912 no ha derivado ninguna jurisprudencia obligatoria, que de ese caso, cuando más, derivaron tesis aisladas. En la actualidad, por supuesto, ustedes conocen que ya hay jurisprudencias también emanadas de la Suprema Corte en donde se hace obligatoria la práctica del control difuso. Pero es importante remontarnos a ese momento preciso donde se discute el caso Radilla, porque ahí podemos ver los pormenores, las ideas con que la Corte va recibiendo esta doctrina y la va ampliando para que todo el órgano jurisdiccional esté en posibilidades de hacerlo. Este curso mismo, por parte de la MIJ, de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se explicaría si no se tomara como una de las acciones de capacitación en materia de derechos humanos que nos permite conocer los precedentes del sistema interamericano y también los del sistema universal para aterrizarlos en nuestro marco normativo interno a través de un control difuso de convencionalidad. Así es que incluso el Varios repercute en este mismo curso. Sin duda, habrá que mirar con ojo crítico lo resuelto en ese Varios 912, porque si bien se deja el inicio para practicar un control difuso, bueno, hay líneas que deben seguir avanzándose. La más importante, tener algún método para ejercer o practicar ese control difuso. En el Varios 912 resulta un criterio en el que se establece que habrá que, para practicar control difuso, llevar a cabo una interpretación conforme en sentido amplio y en sentido estricto, y de no ser posible ajustar el derecho interno al internacional, bueno, en todo caso, inaplicar o invalidar según la competencia o atribución que se tenga, para finalizar este ejercicio. Pero estos tres pasos a seguir para llevar a cabo control difuso no son los únicos. Ya habrá en unidades posteriores explicaciones y reflexiones sobre todo un método para ejercer ese control difuso. Y todo parte de esta forma en el que en el Varios 912 la Corte dio recepción a ese desarrollo del control difuso. También valdrá la pena explorar en el fondo del asunto del caso Radilla cuáles sean los criterios imperantes en materia de limitación de la jurisdicción militar
y cuáles criterios resultaron después del caso Radilla, meses después del caso Radilla, cuando la Corte volvió a conocer de asuntos, de amparos y de conflictos competenciales en el que tuvo la oportunidad de restringir los derechos humanos. Porque el caso Radilla, si bien es muy importante para sostener la obligatoriedad del control difuso de convencionalidad, no se limita a ello. No se limita a ello porque en el caso Radilla también hay importantes enseñanzas sobre la aceptación íntegra de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Justamente en la semana previa al inicio de esta unidad, la Corte en pleno ha empezado la discusión sobre un par de contradicciones determinantes para toda esta materia, la contradicción de tesis 293 diagonal 2011 y la contradicción de tesis 21 diagonal 2011. Desde la semana pasada, insisto, la Corte discutiendo estos asuntos que nos van a dar muchos elementos para tomar en cuenta, para tomar en consideración y, por supuesto, criterios jurisprudenciales que tendrán que ser vinculantes y que impactarán en la forma en que el control difuso se lleva a cabo. Uno de ellos, uno de esos criterios, pues versará sobre cuáles de los precedentes de la Corte Interamericana son obligatorios, si son todos o solo algunos, solo en los que el Estado mexicano ha formado parte. Por eso estas unidades dentro de este curso no se pueden aislar de lo que en tiempo real también está sucediendo en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. De ser posible, en la conferencia que se lleve a cabo esta semana, si ya tenemos algunas definiciones claras del Pleno, pues podremos discutirlas y localizarlas, vincularlas con los temas revisados en esta unidad. Finalmente, el Varios 912 diagonal 2010 es uno más de los referentes para admitir la obligatoriedad del control difuso, pero es muy importante también tomar en cuenta la modificación de jurisprudencia que con posterioridad también llevó a cabo la Suprema Corte, en donde se superan la jurisprudencia ya establecida que nos decía que había un monopolio, digamos, por llamarlo de alguna manera, del control de constitucionalidad que recaía en los órganos del Poder Judicial de la Federación. La primera tesis de la 10ª época consiste en recordarnos que hay un control difuso también en esta materia y vuelve, insisto, a la lectura que siempre se debió de haber dado al artículo 133 constitucional. Es decir, que los órganos de jurisdicción ordinaria, la Judicatura Nacional en su conjunto, puede llevar a cabo un control difuso de constitucionalidad, asumiéndose como intérpretes y lectoras y lectores directos de la Constitución y de sus disposiciones, pero también de las disposiciones de fuente internacional y como garantes de derechos humanos, desaplicar en el ámbito de sus competencias, cuando así se justifique con argumentos, las disposiciones de la legislación local que tuvieran que aplicar. Con todo esto, el Varios 912 nos deja, pues, por lo menos dos ejemplos que son muy importantes. Uno, pues, mirar a la jurisprudencia dada en sede internacional con los mejores ojos para cumplirla de buena fe, para dotarla de un efecto útil, y el hecho es que el caso Radilla, resuelto por la Corte Interamericana, ha tenido hoy un efecto muy útil: fomentar entre toda la Judicatura Nacional los esfuerzos por asumir, asimilar y practicar de la mejor manera posible un control difuso de convencionalidad. Y en ese mismo ánimo, el segundo ejemplo que a mí me parece habrá que destacar es el ánimo que tiene que tener todo órgano jurisdiccional para tener conciencia de que sus actuaciones, sus resoluciones comprometen al Estado mexicano en su conjunto. Finalmente, son los órganos jurisdiccionales los que nos sirven de primera y final trinchera para evitar que las violaciones a derechos humanos trasciendan más allá de nuestras fronteras. Son ustedes en su labor diaria, a través de, entre otras herramientas, el control difuso, quienes pueden proteger mejor nuestros derechos y evitar que México llegue a un plano internacional y sea encontrado responsable por haber violentado sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Siendo así,
pues no me queda más que adelantar pues que en la semana trabajaremos sobre ese expediente, sobre lo resuelto en ese expediente, haremos notar, insisto, el cambio de criterio en materia de jurisdicción militar y veremos cómo ha sido recibido esta doctrina del control difuso con ojos críticos, que es lo que más me interesa, saber cómo ustedes han recibido también esa doctrina, cómo la han empezado a poner en práctica en su vida cotidiana. Con todo eso, pues deseo una buena semana de actividades y quedo de ustedes para cumplir las actividades de esta unidad. Muchas gracias.